Bienvenidos. En esta oportunidad les voy a explicar, el proceso previo a la impresión 3D, debido a que nosotros estamos construyendo las piezas en SolidWorks. SolidWorks nos crea unas piezas en un formato de SolidWorks, pero que nuestra impresora 3D no reconoce. Entonces es necesario tomar ese formato y convertirlo a un formato llamado STL, que es el formato utilizado por la mayoría de impresoras 3D. Entonces les voy a explicar paso a paso cuál es el procedimiento. Vamos a abrir una pieza cualquiera que ya tengo prediseñada. Esta pieza se llama base para servo de rotación continua. Para yo convertirla a formato STL, simplemente damos en guardar como. Seleccionamos la carpeta donde lo vamos a guardar. La voy a dejar en esta misma carpeta porque es por fines de ejemplo. Y cambiamos acá el formato a STL. Le decimos que sí, guardar, nos hace una pregunta, que hay tantos triángulos, que hay un tamaño de archivo, un formato de archivo. Le confirmamos que sí y listo, se ha creado una copia con un formato STL. Ahora el paso siguiente es llamar o abrir ese formato en otro programa diferente, que es el que va a tomar ese archivo y lo va a convertir en capas para darle un nuevo formato que la impresora 3D pueda entender perfectamente. Ese programa se llama el Cura, es un programa muy utilizado, el Ultimaker Cura. Yo en este caso tengo una versión 3, tengo la versión 3.6, actualmente hay una versión 4.2, la cual tiene algunas variaciones, pero en esencia es lo mismo. Y vamos a llamar la pieza al Cura. Importante que tengamos como preconfigurada nuestra impresora en el Cura. Aquí arriba yo tengo preconfigurada la BQ Festos 2, que es la impresora que estamos utilizando, pero podemos agregar diferentes impresoras en la configuración. Vamos a archivo, abrir archivo y vamos a buscar el archivo que yo acabo de crear. Vamos a buscarlo exactamente. Es este, base para servo de rotación continua, y le doy a abrir. Inmediatamente me lo presenta, en la plataforma que simula la plataforma de la impresora 3D, con las mismas características en cuanto a tamaño y la altura máxima permitida para impresión. Bien, lo siguiente es posicionar de forma correcta esta pieza. Miren la forma en que me lo colocó de forma automática el Cura. Imprimir la pieza en esa posición no se recomienda porque va a generar muchos problemas, debido a que no va a hacer perfectamente los agujeros, porque hay que tener en cuenta que la impresora tiene una boquilla y la boquilla tiene desplazamiento vertical y tiene desplazamientos horizontales, ¿verdad? Y la caída del plástico por gravedad, a través de unos motores que ayudan a la extrusión por gravedad. Entonces la manera correcta de situar la pieza es colocarla lo más horizontal posible, ¿verdad? De manera que también yo maximice el contacto de la pieza con la base de la impresora. La forma en que se encuentra actualmente el contacto de la pieza con la base es un contacto mínimo, lo cual estoy 100% seguro que a los pocos minutos de iniciar la impresión se va a caer o se va a desprender. Entonces lo que debemos hacer es rotar esta pieza. Para ello la posicionamos en uno de los filos. Nosotros tocamos la pieza, hacemos clic y se me activan varias opciones. Voy a escoger la opción que dice rotar. Me muestra los ejes de rotación. Como yo la quiero acostar, la voy a rotar en este eje 90 grados y suelto, y miren que me posiciona la pieza de una manera horizontal directamente sobre la base. De esta forma se va a garantizar una excelente adherencia y una mejor calidad de impresión. Bien, este es el primer paso. Ahora a continuación es establecer la altura de la capa de impresión y la velocidad de la impresión. Bien, ¿qué es la altura de la capa? Nuestra impresora 3D tiene una boquilla extrusora por donde sale el plástico. A mayor altura de capa
significa que mayor cantidad de plástico va a dejar en cada pasada. Mientras mayor sea la altura de capa, menor va a ser la calidad del producto final. Mientras menor sea la altura de la capa, mayor va a ser la calidad. Entonces, si yo quiero una pieza de mucha calidad, debo fabricarla a la menor altura posible. Pero es importante lo siguiente: la calidad se consigue con menor altura de capa, pero eso significa mayor tiempo de impresión. Porque si voy a agregar capas de poca altura, voy a requerir muchas más capas, lo cual me va a extender el tiempo de impresión. Entonces, tenemos en la configuración de impresión tenemos una configuración recomendada y una configuración personalizada. Recomiendo que trabajen con la configuración recomendada. Y una muy buena calidad de impresión es con una altura de capa de 0.2. Eso es 0.2 milímetros la altura de capa. Recomiendo esa altura de capa para tener una muy buena calidad de impresión. Si vas a imprimir piezas que tienen que ensamblarse de forma perfecta con un ajuste casi que perfecto, reduce más la altura de capa a 0.1 o a 0.15. Vuelvo y repito, a 0.2 se trabaja perfecto para la mayoría de capas. Ahora, a 0.3 tenemos una muy buena calidad, al igual que a 0.4. Vuelvo y repito, eso depende del uso de nuestra pieza. Depende del ajuste que queramos de nuestra pieza con respecto a otra pieza con la cual se va a ensamblar. Entonces, generalmente podemos trabajar con 0.3, 0.4. Si quieres muy buena calidad, trabájala con 0.2. Si vas a hacer una pieza, digamos que es un trabajo con fines comerciales o con fines de mostrarla la mejor calidad posible, 0.2, 0.1, y vas a tener una pieza con excelentes acabados. En fin, juega con esas variables, pero ten en cuenta que la altura de la capa es fundamental para la calidad final de tu pieza. Otra opción es el relleno de nuestra pieza. Bien, existen varias opciones de relleno. Hay una opción llamada relleno gradual. Si yo habilito el relleno gradual, el programa va a tomar la decisión de rellenar dependiendo de algunas características. Por ejemplo, si yo quiero hacer una pieza de espesor, digamos 1 centímetro, ¿verdad? Que son 10 milímetros. La impresora va a comenzar con las primeras capas, digamos, van a ser sólidas, pero a nivel intermedio van a ser semisólidas, es decir, va a dejar muchos espacios vacíos, creando unas paredes falsas con el objetivo de reducir el consumo de plástico, pero finalmente va a ser una estructura, digamos, frágil, la cual se puede romper con mucha facilidad. Y aquí también juega un papel importante cuál va a ser el uso de esa pieza que estás fabricando. Si es un uso decorativo, digamos que podría funcionar perfectamente el relleno gradual. Pero si es una pieza que vas a utilizar para uso constante, como en el caso de cualquiera de nuestros proyectos, como un brazo robótico, como un vehículo, tienes que utilizar el relleno no gradual, sino el relleno al 100%, con el objetivo de que tengas piezas sólidas y fuertes. En estos proyectos recomiendo el relleno al 100%. Va a consumir más material, pero vas a tener una pieza de muy buena calidad, una pieza muy sólida, una pieza muy firme. Hay otra opción llamada generar soporte. Generar soporte se debe habilitar casi que siempre. Es más, yo nunca deshabilito generar soporte. Generar soporte, el programa toma la decisión de generar unos soportes falsos cuando sea necesario. Voy a tratar de explicar para que me entiendan a qué me refiero con generar soporte. Vamos a suponer que vamos a imprimir una figura y la figura soy yo y es una figura con brazos abiertos. La impresora comienza de abajo hacia arriba, comienza con impresión de mis pies y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Cuando llegue a este punto y tenga que fabricar mis brazos, si suelta el plástico acá, por gravedad el plástico va a caer y no va a funcionar. Entonces, desde la misma base, la impresora va a crear unos soportes para mi brazo. Es una estructura falsa que va a servir de apoyo para que la impresora pueda dejar caer el plástico para armar los brazos, y luego al finalizar la impresión esa estructura se retira. Eso se llama generar soporte. Y adherencia a la placa, el programa lo que hace es que alrededor de la pieza
me genera una capa adicional solamente para ayudar a que la pieza se pegue más a la base. Eso depende de la impresora que estés utilizando. Hay algunas impresoras que son de base o de cama caliente, las cuales tienen una muy buena adherencia y no necesitas activar la opción adherencia de placa. Hay otras impresoras donde la adherencia es mala, donde no manejan base caliente, como la Efestos 2, en la cual se recomienda la adherencia de placa generalmente. Yo recomiendo la adherencia de la placa solamente cuando la pieza que vayamos a imprimir tenga poco contacto con la base de mi impresora. En ese caso, activen la adherencia de la placa para mejorar esa adherencia. Es muy frecuente ver que los proyectos de impresión 3D se dañan porque las piezas comienzan a desprenderse de la base. Entonces perdemos tiempo, perdemos material, perdemos mucho trabajo. Entonces la adherencia de la placa, digamos que es eso. Una capa adicional alrededor que ayuda a que la pieza se fije mejor a nuestra base de impresión. Bien. Y por último, hay una opción, un botón llamado preparar, el cual debemos hacer clic y él va a calcular el tiempo que va a tardar la impresora en hacer esta pieza y la cantidad de material. En este caso, para imprimir esta pieza que tenemos en pantalla, la impresora va a tardar 1 hora con 9 minutos y va a consumir 23 gramos de material. Una pieza que se imprime en 1 hora con 23 minutos es aceptable. En impresión 3D tenemos piezas que pueden tardar 5, 6, 7, 8 horas o más, dependiendo del tamaño de la pieza, como va a pasar en algunos de los proyectos que vamos a estar construyendo más adelante. Entonces, esto son las recomendaciones para digamos, la preparación previa de nuestras piezas, el manejo del programa Cura, y más adelante pues les estaré explicando la configuración de las impresoras 3D, el alistamiento y todo lo requerido para obtener una impresión 3D con la mejor calidad posible.